Hola equipo, arriba los corazones. Seguimos hablando de literatura medieval y hoy lo haremos de poesía narrativa. Seguimos hablando de poesía medieval y este es nuestro tercer vídeo. Recordamos los distintos apartados de los que nos íbamos a ocupar: la poesía lírica, que ya hemos tratado, la poesía narrativa y el romancero. Bien, pues ahora vamos a hablar, sí señor, de la poesía narrativa. Acudimos a nuestra línea de tiempo para ubicar las principales obras y autores relacionados con la poesía narrativa medieval. Entre el siglo XII y el siglo XIII, una obra fundamental de la historia de la literatura española, El Cantar de Mío Cid. Podríamos decir que de alguna manera es la primera obra en castellano, la primera obra literaria en castellano que ha llegado prácticamente completa hasta nosotros. Le falta parte del inicio, pero ha llegado prácticamente completa a nosotros. ¿Y quién fue su autor? Pues no se sabe. No estamos seguros de quién fue su autor. En el siglo XIII, los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Hemos puesto aquí este dibujo, esta pintura, esta imagen, tratando de imaginarnos un poco cómo sería Gonzalo de Berceo, aunque no es una imagen que realmente pertenezca a Gonzalo de Berceo. Bien, Gonzalo de Berceo es nada más y nada menos que el primer autor de literatura española del que tengamos constancia. Si hacemos una lista de autores literarios españoles, el primero en el tiempo del que tengamos conocimiento es justamente Gonzalo de Berceo. Así que ya sabéis, un nombre que conviene no olvidar. En el siglo XIV, una obra también muy importante de la Edad Media, el libro de Buen Amor, escrita por, tampoco es que fuera es así exactamente su autor, es una imagen que hemos puesto aquí para evocarlo de alguna manera. Bien, su autor, Juan Ruiz. Juan Ruiz, que tenía un cargo eclesiástico, el cargo de arcipreste, y ese cargo lo desempeñaba en la ciudad de Ita, por lo que Juan Ruiz es conocido como el arcipreste de Ita. Y vistos obras y autores, vamos a centrarnos ya en las características de la poesía narrativa medieval. Son textos de poesía narrativa, aquellos textos que cuentan en verso una historia. Conviene no olvidarlo. Es decir, hay una historia y sucede que esa historia está contada en verso. Hay dos corrientes o escuelas fundamentales, es decir, dos formas fundamentales de hacer poesía narrativa en la Edad Media, que presentan características diferenciadas desde el punto de vista de la forma, es decir, fundamentalmente el tipo de verso que utilizan, y desde el punto de vista del contenido, es decir, fundamentalmente los asuntos de los que se ocupan una y otra. ¿Y cuáles son estas dos corrientes o escuelas? Pues, en primer lugar, señalaremos la llamada escuela del mester de juglaría. ¿Qué significa esto de mester? Pues esto de mester significa oficio, y de juglaría pues está relacionado con una figura muy significativa en la poesía de la época, los juglares. Y aquí tenemos a Conrado, a nuestro juglar Conrado. ¿Qué era un juglar? Bueno, un juglar medieval era un cantante, pero no solamente un cantante, era fundamentalmente un artista popular, un artista que iba por los pueblos, aldeas, por las calles, y allí representaba sus espectáculos, que insistimos, no se trataba solamente de cantar o recitar o contar historias en verso, sino que también podía dedicarse al malabarismo, a la prestidigitación, etcétera, etcétera. El caso es que, aunque se parezcan o recuerden a la figura del trovador, ¿os acordáis? Esa especie de cantautor que estudiábamos en la poesía, en relación con la poesía lírica cortesana, el trovador
Desempeña su oficio en los ambientes refinados de la corte, es un artista cortesano. El juglar, en cambio, es un artista popular, un artista de la calle. Aún hoy en día podéis ver a algunos artistas que os podéis encontrar por las calles, artistas ambulantes, que con sus canciones y espectáculos nos recuerdan de alguna manera a aquello que fueron los juglares. La otra corriente, tendencia, forma de hacer poesía narrativa en la Edad Media es la del mester de clerecía. Si mester de juglaría significaba oficio de juglares, mester de clerecía significará, claro que sí, oficio de clérigos. Ya sabéis que los clérigos eran los religiosos, pero no solamente tenían ese valor de religiosos, en el sentido de que se empeñaban una función relacionada con la religión, sino que además eran lo que podríamos llamar los intelectuales de la época. Tenían conocimientos de lectura y de escritura por su oficio, sobre todo a la hora de decir misa, tenían necesariamente que estudiar con mayor o menor profundidad el latín, y además muchos de ellos se encargaban de copiar los libros antiguos para salvaguardarlos y archivarlos en las bibliotecas. Bien, pues si teníamos a nuestro juglar Conrado, tenemos aquí a nuestro monje, al hermano Antón, que está, como veis, trabajando muy atento en su escritorio frente a un enorme libro. Bien, Conrado parece que nos quiere decir algo y se trata efectivamente de las características fundamentales del mester de clerecía. En cuanto a forma, héroe y temas. La forma de estos poemas es una forma irregular. ¿Qué quiere decir ello? Que son poemas que no están formados por versos que tengan todos el mismo número de sílabas y que tengan todos el mismo tipo de rima. Desde el punto de vista del héroe, es decir, del protagonista principal de la narración, se trata fundamentalmente de guerreros. Y los temas que se tratan en estos poemas son sobre todo temas relacionados con batallas, con enfrentamientos militares y con el honor, entre otras cuestiones relacionadas todas ellas con este ambiente característico de los guerreros de la época. Bien, y el hermano Antón nos va a explicar cuáles son las características, o nos va a comentar cuáles son las características diferenciales del mester de clerecía comparándolo con el mester de juglaría. Desde el punto de vista de la forma, se trata aquí de poemas a sílabas contadas, de versos a sílabas contadas. Efectivamente, los clérigos se sentían muy orgullosos de su formación cultural y consideraban un enorme mérito, desde el punto de vista creativo y de la maestría, de dominio del oficio, eso de poder hacer versos a sílabas contadas. Y efectivamente, los poemas del mester de clerecía están hechos con versos que tienen un número de sílabas determinado. ¿Y cuál es ese número de sílabas? Pues son 14 sílabas. 14 sílabas organizadas en cada uno de los versos en dos mitades, cada una de 7 sílabas. Estas dos mitades se llaman hemistiquios y están separados entre sí por una pequeña pausa que se llama cesura. Así que son versos de 14 sílabas organizados en dos hemistiquios de 7 más 7 con una cesura en medio. Este tipo de verso es el único verso en castellano que tiene un nombre propio. Se llama verso, quizás lo sabéis, alguno de vosotros, verso alejandrino. ¿Y por qué se llama así este verso? Pues se llama así porque fue el verso utilizado en una obra justamente del mester de clerecía que se titulaba La vida de Alejandro, concretamente La vida de Alejandro Magno. Y aquella obra tuvo tanto éxito y adquirió tanto prestigio que acabó por darle nombre al verso que se había utilizado para componerla. ¿Cuáles son los héroes característicos de los poemas del mester de clerecía? Pues fundamentalmente santos, como no podría ser de otra manera, pero también personajes históricos, por ejemplo, Alejandro Magno. Personajes históricos que han sacado estos intelectuales clérigos, han sacado de sus lecturas de otros libros
que han leído. El tema fundamental, aunque hay otros temas, sobre todo cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Buen Amor, veremos que la cosa es un poquito más complicada, pero en general, para diferenciarlo del Mester de Juglaría, diremos que en el Mester de Clerecía los temas característicos fundamentalmente son los temas de tipo religioso. Pasamos a hablar ahora de las obras más importantes que distinguimos y que conviene que conozcáis dentro de una y otra corriente de la poesía narrativa medieval. Dentro del Mester de Juglaría, como veis, tenemos el Cantar de Mio Cid, que seguro que os suena muchísimo. Es una de las primeras, la primera obra, podríamos decir, la primera obra literaria de la historia de la literatura en castellano que ha llegado hasta nosotros prácticamente completa. Le falta un poquito del principio, pero ha llegado prácticamente completa hasta nosotros. Así que bien podríamos decir que es la primera obra de la historia de la literatura española, cosa que tiene su importancia. ¿Y quién fue el autor de esta obra tan significativa? Pues no se sabe. Hay muchas teorías, pero no se sabe. Esta obra fue copiada, y así lo dice el propio texto, por un tal Pedro Abad, pero sabemos que Pedro Abad fue el copista. Lo que no es tan seguro es que fuera el autor de la obra. Posiblemente no. Posiblemente lo que hizo fue copiar estos versos que él conocía y que había escuchado de boca de los juglares. En cuanto al Mester de Clerecía, obras y autores más destacados, pues vamos a señalar Los Milagros de Nuestra Señora, de ese autor que ya conocéis, Gonzalo de Berceo, y el libro de Buen Amor, que ya lo hemos citado también antes, de Juan Ruiz, que como sabéis es también conocido como el arcipreste de Hita. Bien, pues esto es todo en cuanto a la teoría sobre poesía narrativa medieval. ¡Nos vemos!